Muchos temas para charlar con él y sin más preámbulos lo voy a presentar. Es el ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, que tiene la amabilidad de atendernos. Amado, muy buenos días. Juana Morín, Rocío Criado en Futurock, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola Juan, ¿cómo están? Tanto tiempo, ¿todo bien? Bien, un saludo a todas y todos los que lo están escuchando. Bueno, Amado, primero gracias por atendernos en esta situación tan particular. Yo decía recién que más allá de cualquier tipo de simpatía, afecto o todo lo contrario que puedas despertar, a uno le tiene que preocupar ciertas situaciones que se dan en la justicia. El caso de la causa Chicone a mí me parece que es uno de esos. No tengo elementos para decir, para determinar la culpabilidad o inocencia de alguien porque no soy juez, pero sí noto, cuando me acerco al expediente, que hay muchas irregularidades en torno a eso. Por ejemplo, para citar una de ellas, como uno de los arrepentidos recibió 1,5 millones de pesos para ponerse un hotel, como es el caso de Alejandro Van der Breule. Que la Corte Suprema haya rechazado tu recurso con un 280, que es un artículo que básicamente le permite no fundamentar nada, me parece que no aporta demasiado. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, eso que vos acabas de decir, que no tenés elementos para jugar con los jueces para exactamente lo mismo. Entonces no es cuestión de ser juez o no, sino de esta suerte de no justicia que tenemos en la Argentina, o de justicia que se fija en quién es la persona que se juzga para tomar uno u otro camino totalmente opuesto en la aplicación arbitraria de lo que sería la administración de las leyes. Y hoy en día lo que se ha denominado lawfare, que es ni más ni menos que usar la justicia en forma delictual y para hacer trampa y para meterse en cuestiones políticas utilizando algo tan grave como la libertad de las personas. Bueno, durante el gobierno de Macri ha quedado institucionalizado con el famoso tema de las pensiones preventivas, ¿no? Uh-huh. Así que lamentablemente es una situación que hay que transitar, pero que no, la democracia está muy restringida con el sistema del lawfare. Uh-huh. ¿Y considerás que esto continúa en este gobierno, digo? Sí, no te quepa duda. El lawfare empezó durante el gobierno de Cristina y fue una cuestión de escala regional. Cuando te decía que se mete en la política, mirá lo que sucedió en Brasil, ¿no? Un juez no permitió que Lula sea candidato a presidente. Obviamente el espacio que el juez acompañaba ganó la elección y después fue ministro de ese mismo gobierno. Entonces es descarado el sistema del lawfare, y la contracara en el mismo sentido podría ser lo de Jujuy en Argentina, donde un grupo de diputados de Gerardo Morales amplían la Corte y cuando terminan el mandato van a formar parte a esos empleos que ellos mismos se crearon, ¿no? O el caso de Bertuzzi, que le vendió a Macri mi sentencia y detención para que lo promueva a camarista federal, y ahora pide que no se le aplique la Constitución, cuando salió en todos los medios que él le estaba vendiendo esa sentencia a Macri y Macri se la pagó. Claro. Y Amado, en este sentido, ¿te sorprende cómo se viene presionando para obtener tu regreso a prisión efectiva? En realidad vos ya estás cumpliendo prisión, de hecho estás cumpliendo prisión domiciliaria, es lo que yo marcaba. Sí. Y yo lo que decía hoy en la apertura es que no termino de entender por qué, o sí, mejor dicho, pero con qué argumento judicial se dice tiene que volver a la cárcel si en realidad vos efectivamente estás cumpliendo prisión de carácter domiciliario, digamos. El fallo de la Corte no debería modificar eso, ¿sí? Exactamente. Y tenés la intervención de, fíjate, ¿no?, de la fiscal que interviene ahora. En gran cantidad de causas importantes, conocidas, resonantes, ella ha firmado la prisión domiciliaria de personas por sus hijos menores, habiendo hijos de 10 años o de edades de este tipo. Y en el caso mío, sin ni siquiera ver el expediente, sin ni siquiera ver cuáles son las situaciones por las cuales el juez había ordenado la prisión domiciliaria, sin decir agua va, avala este pedido mediático tan potente que hubo
la semana pasada. Hay presión mediática, decís vos, para que esto suceda, para que vuelvas a la cárcel. No te quepa duda. Pero como hubo presión... Mirá, el caso Chicone, como el caso Cuadernos, como tantos otros casos que por ahí no son tan resonantes, son farsas de juicios para avalar sentencias mediáticas. O sea, la sentencia está en la tapa de los diarios al comienzo del tema. Y después hay una gran parte del sistema judicial que opera como un mecanismo para avalar esas sentencias mediáticas. Por eso vos fíjate el tema nomás de las prisiones preventivas, ¿no? Durante los años del macrismo se decía que nosotros teníamos poder residual y la justicia o el sistema de poder judicial repartía prisiones preventivas a diestra y siniestra. Y hoy resulta que terminó un gobierno lleno de poderosos que sostienen su poder, que es el poder que da el dinero, el poder que dan los contactos internacionales, y sin embargo jamás se habló de prisiones preventivas. Entonces, yo no es que digo, tienen que hacer esto o aquello, yo simplemente observo que el sistema de administración de justicia opera distinto según quiénes sean las personas que quiere atacar o que quiere preservar. Claro. Hola, Amado, ¿cómo estás? Rocío Creo te saluda. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Y con este escenario, ¿cuál es tu mirada con respecto a lo que está realizando el gobierno de Alberto Fernández para cambiar un poco estas irregularidades? Digo, por un lado, bueno, se mandó una reforma judicial que todavía tiene que tratarse en diputados, se armó una comisión para pensar en reformas. ¿Te parece que eso alcanza, que es un buen comienzo para empezar a repensar y a modificar estas estructuras de la justicia? Mira, el presidente Alberto Fernández puso el tema en la campaña y en sus primeras intervenciones en el Congreso de la Nación, así que está claro que él conoce y entiende cuál es la situación. Para ponerlo en contexto, además, el presidente Alberto Fernández, el gobierno tiene que resolver una situación de desastre en el país que dejó Macri, ¿no? No hay una sola variable argentina que Macri no haya destruido en 4 años. Podemos hablar de salarios, de jubilaciones, de tarifas de servicio público, de tasa de interés, de endeudamiento, de inversión, de déficit fiscal, de inflación, de lo que quieras. Todo destruyó, de pobreza. Y encima de esto cayó la pandemia, que obviamente son situaciones que seguramente han retardado el accionar. Tenemos en el Congreso un proyecto de reforma, ni siquiera de reforma, te diría, de ordenamiento de parte de la justicia penal, y bueno, ahora ha quedado muy claro también que la Corte ha actuado de una forma como mínimo muy parcial, porque para tratar los casos de Bruglia y Bertuzzi dijo que había gravedad institucional y utilizó un mecanismo súper extraordinario que es el per saltum, de un día para otro. La justicia de Lozano dijo, la ministra Lozano dijo que si la Corte aplicaba el per saltum era un escándalo en su momento. Al día siguiente la Corte aplicó el per saltum. Y en un caso donde está la presunción de inocencia y además las irregularidades que ha habido en todo el andamiaje judicial de la causa Chicone, ni siquiera se dignó leerla. Puede ser que eso haya sido porque no hay ningún penalista en la Corte, no sé. Pero vos tenías 2 presentaciones de personas de la talla de Raúl Zaffaroni y de Julio Mayer explicando por qué la causa era un disparate y por qué la sentencia era una sentencia totalmente arbitraria. Ni siquiera se dignaron prestar atención a estos juristas tan reconocidos, ¿no? Entonces, está claro que hay una utilización política de la causa donde todas esas irregularidades que ya venían desde la instrucción, la Corte Suprema las convalida sin ni siquiera dignarse a mirarlo. Entonces, otra vez, está claro que el sistema de justicia depende de a quién esté analizando, obra de una u otra manera. Es decir, que en Argentina no hay un sistema de justicia que funcione, y te diría que estamos muy cercanos a que no hay Estado de Derecho, porque durante el gobierno de Macri las escuchas ilegales que se hacían en los penales a
a las personas detenidas en los encuentros con sus abogados, realmente debe haber muy pocos casos en este momento en el mundo que sucedan cosas tan vergonzosas, tan antirrepublicanas, tan antidemocráticas. Estamos hablando con el ex vicepresidente de la Nación, Amadou Boudou, a pocos días de que la Corte Suprema confirmara su condena en la causa Chicone a través del artículo 280, que le permite básicamente no fundamentar su decisión. Ahora, Amadou, el otro día yo le preguntaba a Oscar Parrilli, hablábamos justamente de la situación del Poder Judicial y del funcionamiento del Poder Judicial en Argentina, y le preguntaba si notaba cierta pasividad por parte del Ministerio de Justicia. La respuesta de Oscar Parrilli, una persona que además de ser senador nacional es muy cercana a Cristina Fernández de Kirchner, me dijo: relevame de responderte porque no quiero generar ningún tipo de conflicto, dando a entender que claramente su opinión era negativa al respecto. Te voy a hacer la misma pregunta. ¿Vos notás cierta pasividad por parte del Ministerio de Justicia actual? Mira, la situación es grave y el remedio tiene que ser político, porque el lawfare, o este sistema de administración de leyes tan viciado de arbitrariedad y tan, digamos, tan parcial, viene llevando muchos años, y entonces los mismos que lo provocaron, los que lo consintieron, no lo van a solucionar. Entonces, está claro que esto requiere una solución política. Amadou, y vos en distintas oportunidades hablaste de la figura de Cristina y que siempre todo este tipo de avances están relacionados con su figura. Te quería consultar en base a estas dos cuestiones: si tenés temor de que esta situación se agrave, porque como decíamos, no es todo un sistema donde están los medios de comunicación, donde está la justicia, donde está el poder, y por otro lado, si tuviste oportunidad de hablar con ella en este tiempo y después de la decisión de la Corte. Mira, no te quepa duda que esto persigue a una idea política, y la principal cabeza, que por peso propio, por lo que ha hecho por la Argentina y los argentinos, por toda la impronta que le ha puesto, es Cristina Fernández de Kirchner. Y yo no quiero atacar mi situación a la de Cristina, porque yo siempre hice, digamos, mi camino de defensa tratando de que sea técnica y judicial. Lo que pasa es que hemos llegado a una situación en la cual ha quedado demostrado que eso es imposible. Entonces, en un país donde el sistema de justicia, más gran parte del sistema mediático, se dedica a la persecución, está claro que la primera perseguida de la República Argentina es Cristina Fernández de Kirchner. Y me parece que acá no tenemos que ver las cuestiones en términos personales. Lo que me pasa a mí, en términos de la historia, va a ser una anécdota, por más doloroso que sea para mí. Lo que hay que entender es lo que está en juego, y hay un problema que es colectivo. Hay un problema que tiene que ver, en definitiva, con las políticas que se han implementado y que han sido destruidas por el macrismo, porque ninguna situación es comparable, pero el sistema económico social que quiso implementar Macri es el mismo que pretendía implementar la dictadura genocida cívico-militar. Un sistema de exclusión, un sistema para muy pocos, un sistema represivo para que no haya protesta social ni crítica social. Y te agregaría algo más: en el gobierno de Macri sucedió algo que no sucedía en la dictadura, que es que metía a esa gente para robarle las empresas, como el caso de Cristóbal López, Fabián de Sousa, o Ferreira o Báez, y también a muchos de los empresarios de los cuadernos. Recibían visitas para decirle: tenés que vender la empresa. Eso no pasaba en la dictadura, ¿no? Entonces, lo que está quedando claro, además con la causa de Loma de Zamora, e inclusive con lo que hemos visto, cómo han perseguido o espiado a familiares del desastre de lo que pasó con el Gran San Juan, bueno, te marca a la clara cómo accionaba el gobierno de Macri, porque además, tan republicanos ellos, la mesa judicial que operaba el ministro Garabano no está ni en la Constitución ni tiene nada que ver con la independencia de poderes, más bien todo lo contrario. Lo veíamos en los diarios de gran circulación, que el ministro tal operaba con el juez tal o con el fiscal cual, o que tal o cual abogado se ocupaba de tal o cual funcionario judicial. Claro. Y iban anticipando las cosas. Entonces,
¿Dónde está en la República la mesa judicial? Bueno, yo creo que Macri ha sido el jefe de una organización criminal. Amado, recién Rochi te consultaba si tuviste oportunidad de hablar con Cristina, más allá Son de... temas, Juan, que yo nunca... que nunca he puesto. Quería llevarte justamente para preguntarte si te sentiste apoyado por los propios en la política. Sí, la verdad que siempre me sentí apoyado. Lo que hay que entender es que uno no es el centro del universo ni de la política, porque a veces se pretenden reacciones o actitudes que hay que calibrar en un contexto más general, ¿no? Sí, obvio. Y yo siempre traté de cuidar mucho esto. Ahora, vos fijate lo que ha sido la reacción el último fin de semana, ¿no? Cuando se llegó a un punto final con este tema de la Corte, del 280. La verdad que la solidaridad y sobre todo la comprensión de lo que ha estado pasando ha sido muy fuerte y muy notoria, y yo me siento muy contento porque además durante ya los casi 3 años de detención he sido muy acompañado por compañeras y compañeros de la política. Claro. Y desde aquella primera prisión preventiva dictada por Ariel Lijo, absolutamente vergonzosa, que incluyó la foto de tu detención en tu casa y demás, ¿cuántas veces te detuvieron, obtuviste algún tipo de morigeración, volviste a ser detenido y demás? Juan, ya 3 veces, con incluso en el medio un cambio de penal y bueno, después la situación de la prisión domiciliaria, pero tuve 3 excarcelaciones. Y esto lo pregunto más desde un costado más humano incluso. ¿Cómo se hace para convivir con eso constantemente en la cabeza desde el punto de vista de, bueno, salgo, entro y demás? Mira, yo estoy muy tranquilo y muy seguro de todo lo que he hecho como funcionario y también de las actitudes políticas que he tenido. Por supuesto que esta es una autoevaluación que se puede coincidir o no, pero la tranquilidad de espíritu, sobre todo en las cuestiones de gestión, es total. Entonces, yo siempre tuve muy claro qué era lo que estaba sucediendo, te diría desde el año 2012. Y hay que mantenerse tranquilo, sereno, tratar de llevar una vida que tenga que ver con seguir aprendiendo, con seguir conociendo, con cuidarse y con estar rodeado de afectos en la medida de lo posible. Yo fui papá de muy viejo por primera vez, y bueno, mis hijitos tienen 2 años y 10 meses, y mi compañera los llevó todo el tiempo a que me pudieran visitar 2 veces por semana, y bueno, fueron momentos también muy hermosos dentro de lo triste que puede ser toda la situación. Así que ahí está, digamos, el motor emocional y el motor racional está en las cuestiones que te contaba primero. Claro. Amado, ¿cómo crees que sigue esto? Esperemos que por lo menos lean los expedientes, esperemos que por lo menos evalúen las cosas que hay en ellos y que se entienda lo que está sucediendo, ¿no? Porque vos un poco relatabas esto. El único testimonio relevante que hay en la causa Chicone fue comprado por el macrismo, que es el caso de Vandebrole, que cambió su testimonio. Si uno va viendo los testimonios, ve claramente cómo fue cambiando, por lo tanto está claro que lo compraron, más allá de que es obvio que si no lo hubiera recibido el pago que recibió. Eso por un lado. Por otro lado, que el señor Bertuzzi empezó el juicio sin el expediente. ¿Por qué? Porque tenía que abonar más al Código Electoral que al Código Procesal Penal. Los tiempos que dictaban el funcionamiento tenían que ver con eso. Y después que el tema de todos los movimientos de fondo que nosotros siempre explicamos cómo entendíamos que habían sido, ni siquiera nos dejaron hacer una pericia para demostrar eso. Sí, sumado a que la causa comienza con alguien que escucha en un bar supuestamente algo. Bueno, por supuesto que es alguien ex militar de la CIDE que curiosamente escucha en un bar, ¿no?
Sí. Amado, muchas gracias por tomarte un rato para charlar con nosotros. Un abrazo grande. Por favor, Juan, y pedir por todas las presas y presos políticos de la República Argentina, que son presas y presos políticos del lawfare, y yo sé que Navidad sin presos políticos parece una expresión que se viene repitiendo y no se cumple, pero esperemos que este año se pueda cumplir, porque con presos políticos la democracia es incompleta. Un abrazo grande.